Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos están alegres? Amén. Amén. Queremos estar alegres, ¿verdad? Que venimos a estar unidos como hermanos, como iglesia en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí, los jóvenes. Sí, los jóvenes van a sus clases. Allá también les van a enseñar algo. El que viene a la casa del Señor no se va con las manos vacías. Siempre se lleva algo en su bolsillo, ¿verdad? Aparte del dinero. Aleluya. Aleluya. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Aleluya. Amado Padre Santo, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor amado. Padre, creemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Creemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía, Señor. Te damos gracias, Padre, esta tarde maravillosa, Señor. Y te pedimos que despejes, Señor, nuestras mentes. Te pido, Padre, que despejes, Señor, el área, mi Dios. Aquí donde estamos, Señor, en esta tarde, mi Dios, te pedimos de una manera especial, Señor, que tú hagas algo especial, algo nuevo en nosotros, mi Dios. A cada momento que venimos a tu casa, Señor, queremos venir, Señor, con un corazón dispuesto para escucharte, Señor. En esta tarde, mi Dios eterno, Señor, te damos gracias por cada uno de los que estamos en este lugar. Y te pido, Señor, que tú uses, Señor. Usa, Padre Santo, mis labios, mi Dios. Usa, Señor, todo mi ser, Padre Santo, mi Dios, para exponer tu palabra, Señor, y glorificar tu nombre precioso. Porque a ti se te debe de honrar, Señor, hoy, mañana y siempre, y por todos los siglos. Aleluya. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Toma su asiento, amado hermano. Aleluya. Nuestro Dios es grande y poderoso. Nuestro Dios es grande y poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Nuestro Dios existe y existirá por siempre. Al Dios que tú le sirves es un Dios de poder. Es un Dios que todo lo puede. En una ocasión me dijeron: tu Dios es chiquito, tu Dios no tiene poder. Tu Dios no hace cosas grandes como tú dices. Digo, ¿cómo no? Nomás fíjate en el mundo donde tú caminas. Todo esto que tú ves con tus ojos, mi Dios lo ha creado. Mi Dios es grande y poderoso. No solamente eso, pero Dios, le digo, nos ha dado vida eterna. Y no es cualquier vida, es vida eterna. Quiere decir que un día vamos de este lugar, nos vamos de este lugar. Si tú te subes a las alturas, cuando tú vas por ahí, te subes a las alturas, entre más arriba te subas, tú te vas a dar cuenta que la tierra desaparece de tus ojos. Ya no miras la tierra. Ahí te puedes dar cuenta qué grande, inmenso es nuestro Dios. Que Dios es el dueño de todo lo que existe. Todo lo que tus ojos miran, todo lo que tus manos palpan, es de Dios. Y Dios siempre ha estado interesado en el bienestar del ser humano. Dios siempre ha estado interesado en que le obedezcamos, no para Él mismo, pero para nuestro propio bien. Dios se agrada cuando somos agradecidos con Dios. Él siempre ha estado con nosotros. Multitudes y millones de gentes a través de la historia del mundo han fallecido, han muerto, han partido de este mundo por millones y millones de personas. Han sido muertas, han sido asesinadas de miles formas, de miles maneras, por causa de desobedecer a Dios, por causa de no tener en cuenta lo que Dios le dice al hombre. Una de las cosas que yo puedo entender es de que antes de que Dios haga algo, antes de que se ejecute la ley de Dios, la voluntad de Dios, antes de que Dios destruya, antes de que Dios haga una cosa, Él te lo va a hacer saber. Ese es nuestro Dios grande y maravilloso, que antes de que Él ejecute su juicio, antes de que Él destruya, Él te va a decir qué es lo que va a hacer. Ni Dios no hace las cosas así nomás para agarrarte desprevenido.
Al Dios que le sirves toma en cuenta cada cosa, cada pensamiento que tú haces. Al Dios que le servimos, como te decía, es un Dios maravilloso, un Dios que merece que se le respete, un Dios que merece que se le alabe tal y como Él es. Porque va a llegar un día que ya no vamos a poder alabarle con esta libertad, tal vez porque va a haber muchas ocasiones va a haber personas que se regresan del camino y ya no pueden alabar a Dios. Se siente como que algo les estorba. Pero por esa razón traigo un mensaje hoy en esta tarde, un mensaje que ya prediqué, pero la razón que lo traigo es porque quiero subirlo al internet. Posiblemente usted haya oído este tema un poco diferente, pero si usted me va siguiendo poco a poco, usted va a hacer sus decisiones. El Espíritu Santo vamos a dejar que haga las cosas. También lo traigo en este día porque cuando fuimos al retiro estábamos mirando y estábamos platicando de los 5 miembros. Muchos de los que no fueron, fue un tema pequeño porque estábamos afuera, pero estábamos hablando de los 5 miembros que hay en nuestro ser, los cuales 2 de ellos están encargados del exterior del templo, que vienen siendo usted y yo, y los otros 3 están encargados del interior del templo, de la adornación del templo, del que el templo esté bien por dentro y por fuera. Estuvimos viendo un poco de eso. Y en esta tarde yo traigo este tema, y es un tema que es controversial en ciertas formas, y se trata de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel son importantes, muy importantes, porque los profetas, el profeta Jeremías fue uno de los profetas de la cautividad, fue uno de los profetas que profetizó acerca de la cautividad, de que el pueblo de Israel se iba a ir en cautiverio. Y si usted mira, le estoy dando un poquito de el trasfondo de esto, si usted va y mira y se pone a leer el libro de Lamentaciones, usted se va a dar cuenta la situación que cómo quedó Jerusalén, cómo fue Jerusalén destruida en su totalidad ahí, por causa de la desobediencia, por causa de que el pueblo no le obedecía a Dios. Por esa razón le decía que muchas personas han sido destruidas por falta de no obedecer al Señor. Y Lamentaciones, ahí se le narra la condición de Jerusalén después, cuando vino Nabucodonosor a tomar los cautivos y a destruir la ciudad. Ahí él habla de cómo estaba, cómo la gente se comía a sus hijos, cómo la gente caminaba por las calles sin comer, no había comida. Era una tremenda situación horrible. Y vamos a ver algo de, cuando hablamos de las 70 semanas, amado hermano, no estamos hablando de los 70 años. Los 70 años de la cautividad de Israel es diferente a los 70 semanas. Los 70 años que Jeremías profetizó y por qué el pueblo fue en cautividad. Vayamos a ver una escritura en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, vamos a ver lo que dice la escritura ahí. Y vamos a ver por qué razón el pueblo fue en cautiverio. ¿Qué es lo que estaba pasando? Segunda de Crónicas, capítulo 36 y el versículo 14. Aleluya. Dice la escritura ahí: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones,
y contaminando la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Esa era la condición que estaba pasando en Jerusalén. Ya cuando Dios les dice, ya no hay forma de que ustedes entiendan. Les he hablado de una y otra manera y no quieren obedecer. Y dice, les voy a mandar a este rey, a los caldeos, y los van a hacer cautivos. Entonces ahí llega el Nabucodonosor y empieza a destruir al pueblo. Empezó a matar a niños, a mujeres, jóvenes, empezó a matar parejo. Por eso es que la gente no entiende, a veces dice, pero si Dios fuera bueno, no permitiera estas cosas. Si Dios fuera bueno como tú dices, Dios no permitiera esto. Pero aquí vemos nosotros cómo Dios les habló antes. Antes les habló. Dios nos habla antes de que venga el juicio de Dios. Dios nos habla. Y ahí vemos cómo los caldeos vienen y empiezan a destruir la ciudad, empiezan a matar niños, personas de todo tipo, la mortandad por las calles de Jerusalén. Y ahí el rey no se llevó toda la gente del pueblo de Jerusalén, se llevó ciertas personas. Los estudiosos dicen que fueron como 50,000 personas las que se llevó Nabucodonosor para el cautiverio de 70 años. Y por allá está una escritura que dice que les decían, canten cánticos a Dios. Y dicen, pero ¿cómo vamos a cantarle si la casa de nuestro Dios ha sido destruida? ¿Cómo vamos a cantar hasta nuestro Dios? No tenemos fuerza, no nos sale, porque estaban afligidos. Pero vemos cómo son llevados para allá. Ahí con ellos iba Daniel porque hubo como fueron como tres viajes que se llevaron, y uno de ellos iba Daniel. Y estando Daniel allá en el cautiverio de los 70 años, quiero que pongan atención, porque en una ocasión yo me encontré con una persona que me empezó a hablar de estas cosas, y ya cuando llegamos a cierta parte, ya él estaba terco y terco. No, así no es, así no es. ¿A qué, hermano? Así no es. Dios te bendiga. No vamos a pelear porque así no es. Dios te bendiga. Entonces, vayamos paso a paso. Veamos ahí entonces que estando Daniel ahí en el cautiverio, él empieza a orar a Dios. Y empieza a pedir por su pueblo. Empieza él a clamar y a decirle a Dios. Vayamos a Daniel capítulo 9 para empezar. Ya vimos a un poquito del cautiverio, ahí más o menos de cómo estaba la situación. Vayamos a Daniel capítulo 9 y 19.
Aleluya. Dice así la palabra del Señor, Daniel capítulo 9 y versículo 19 al 27. Dice ahí, ¿ya lo tenemos? Amén. Daniel capítulo 9, 19 al 27. Aleluya. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo. Dios mío, por tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y notes la oración de él, ahí estaba pidiendo y dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Aleluya. Ahí está la oración de Daniel y la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a Daniel, le dice Dios a Daniel, mira Daniel, el pueblo va a estar 490 años, va a haber 490 años, ahí dice que 7 semanas, dice en el 24 y 70 semanas están determinadas. Era un total de 70 semanas. Están determinadas. Estas semanas son años de semanas. Son 70 semanas que vienen siendo 490 años. 7 son 490 años. Y dice primero ahí, vayamos ahí a ese versículo, dice, 70 semanas te determinadas sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa, para terminar con el pecado y expiar la iniquidad. Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza en el muro, y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Note ahí bien y clarito está. Dice ahí que habrá 7 semanas. Dice que se iba a dar un edicto, una orden, que se iba a dar una orden para edificar el templo, edificar los muros del templo y edificar toda la casa del Señor. Que esa orden la iba a dar un rey, y ese rey era el rey Ciro. Este rey, vayamos ahí a Isaías, el rey Ciro, y este rey dice
dice ahí en Isaías 45:1, 45:1 de Isaías dice: así dice el Señor y su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro y haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Job, y de Israel mi escogido te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre a uno, aunque no me conociste. Yo el Señor y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré aunque tú no me conociste. Este hombre, el rey Ciro, fue el que dio la orden de que se fuera a edificar el muro, la ciudad. Y dice que 7 semanas. Que las 7 semanas, primero, de acuerdo a la escritura que leímos ahí, dice 7 semanas habrá, porque hace pausa. Dice, aleluya. Es un tema un poco difícil, pero vamos a tratar de explicarlo un poco mejor. Dice, habrá 7 semanas y hace una pausa. 7 semanas. Y esas 7 semanas son semanas de años. Son 49 años. Es lo que se tomó para edificar el templo y las murallas de Jerusalén. 49 años. Es lo que se tomó. Y en una ocasión cuando Jesús caminaba por las calles, y Jesús y los discípulos le decían: mira, Señor, este templo tan hermoso. Y el Señor les dice: ¿ven ustedes esto? Ustedes están mirando esto, esto no queda piedra sobre piedra que no sea destruido. Le hace: y derriben esto, y yo en 3 días lo levantaré. Y le contestan, le digo: ¿cómo vas a levantarlo en 3 días? Si este templo fue levantado en 40, ellos dicen 46 años, pero 49 años, porque es 7 semanas. El primer templo que se edificó fue el templo de Salomón. Ese fue el primer templo que fue edificado para adorar a Dios. Y el segundo templo que se edificó fue el templo que edificó Herodes. Y ese templo, lo único que queda de ese templo hoy es solamente el muro de las lamentaciones en Jerusalén. Ahí le van todos los judíos a postrarse. Es lo único que ha quedado del segundo templo que se edificó. Pero el segundo templo se tomó 49 años, 7 semanas se iba a tomar. 7 semanas se iba a tomar para edificar ese templo. Y es lo que de acuerdo a lo que dice ahí la palabra del Señor, 7 semanas dice. Y después dice, y habrá 62 semanas. Y habrá 62 semanas. Esas 62 semanas son 434 años, que viene siendo desde que se dio la orden que se edificara el templo a la venida del Mesías. Iban a pasar 69 semanas, que vienen las primeras 7 semanas y después 62 semanas. Las 62 semanas son el tiempo del silencio que hubo desde Malaquías hasta la venida del Señor. Tiempo de silencio, 62 semanas. Y dice ahí que ahí ya se cumplen 69 semanas, que vienen siendo 483 años. Y dice aquí que y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y se volverá a edificar. Y se volverá a edificar, quiere decir cuando Nehemías vino. Y aquellos hombres también vinieron otros con él a edificar los muros. Hubo mucha oposición.
hubo muchos problemas para edificar el segundo templo, y dice que era en tiempos angustiosos que se iba a edificar el templo del Señor, en tiempos angustiosos. Entonces, si tenemos 69 semanas, que vienen siendo 7 semanas que se duró para edificar el segundo templo, y luego tenemos 62 semanas después que se edificó el templo al Mesías, nos dan 69 semanas. Pero la profecía dice que tendrían que ser 70 semanas lo que el pueblo iba a estar en pecado. Entonces, en estos días, amado hermano, no sé si usted ha oído por ahí de que allá en Jerusalén se está edificando, la gente está edificando un templo. ¿Cuántos han oído y han hecho hasta libros y han dicho que en Jerusalén ya se está edificando un tercer templo? Yo he leído libros donde ya tienen planes para edificar el tercer templo, donde el anticristo se va a sentar. Pues pueden edificar varios templos, los que quieran, pero la gente está atrasada, porque el tercer templo, ¿desde cuándo se edificó? El tercer templo fue edificado cuando Jesús resucitó de los muertos. Cuando Jesús resucitó de los muertos, ahí se empezó a edificar el tercer templo. Pero este templo no es de cemento. Este templo es la iglesia misma, la iglesia espiritual del Señor. Es el tercer templo que está caminando en este tiempo. Pero dice ahí, mientras que estos hombres están ocupados en querer edificar el tercer templo ya desde cuando se edificó, mismo el Señor Jesús dijo: destruyan esto y yo en 3 días lo voy a levantar. El Señor Jesús estaba hablando de un templo espiritual, ya no estaba hablando de un templo literal como antes. Esos 2 templos ahí dejaron de existir, pero el tercer templo es para la eternidad. El tercer templo que Jesús levantó es para la eternidad y llega hasta los últimos, hasta estar con el Señor en aquel día. No tiene fin el tercer templo. El tercer templo no lo pueden destruir. Satanás no puede destruir el tercer templo porque es espiritual y es de Dios, y el pueblo de Dios sigue en victoria. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Dios no se rinde hasta las felicidades. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Vayamos a ver la última semana. Los predicadores de hoy en día dicen que con la muerte de Jesús hubo una pausa, que con la muerte de Jesús se detuvo la profecía. Me van a estar oyendo que se detuvo la profecía y que todavía no empieza la última semana. Pero de acuerdo a la Escritura, dice ahí, no sé si leímos aquí, pero dice que el 27, nota que bien importante esta parte, esta porción. Ya tenemos 62 semanas, nos falta una. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de la semana? ¿Cuánto es la mitad de la semana? La profecía. La mitad de la semana, ¿cuánto es en profecía? La mitad de la semana son 3 años y medio. 3 años y medio la mitad de la semana. Dice ahí, entonces, quiere decir que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. ¿Por qué razón? Porque ahí dice el versículo 27 y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Cómo que hará cesar el sacrificio a la mitad de la semana? Bueno, ya no se iban a matar animales, ya no se iban a
ofrendar animalitos. Eso iba a quedar pasado. Ya no iba a haber más ofrenda de animales. ¿Por qué? Porque a la mitad de la semana iban a matar al Cordero de Dios. A los 3 años y medio iban a matar a Jesús. Quiere decir que el ministerio del Señor duró 3 años y medio, porque a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, lo mataron. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, hasta este momento tenemos 62 semanas y media. Pero recuerden, la otra media semana fue cuando vino una persecución terrible a la iglesia. Después de que Jesús murió, después de que Él entregó su vida, después vino la persecución terrible del pueblo cristiano. Fueron muertos, fueron sacrificados multitudes. Era para confirmar el pacto a muchos. Quiero decirle que mientras que usted no tenga pruebas, el camino del Señor no se va a hacer firme, no se va a firmar en el camino. Mientras no haya luchas y pruebas, no se va a firmar en el Señor. Esto era para confirmar la iglesia, la persecución que iba a suceder después del sacrificio, porque hubo persecución. 3 años y medio, y ahí se cumplen las 70 semanas de Daniel, porque dice que ahí que estaba determinado 70 semanas de Daniel. Son 490 años. Los estudiosos dicen que desde que Dios trata con el pueblo de Israel con el número 7. El número 7 todos sabemos que es el número de Dios. Y Dios usa el número 7. Y dicen los estudiosos que desde el llamamiento de Abraham hasta la salida de Egipto fueron 490 años. Y desde la salida de Egipto hasta el ministerio de Jesús otros 490 años. Y así dicen los estudiosos. Pero lo importante es que las 70 semanas de Daniel se cumplieron con el Mesías. Con el Señor Jesús se cumplieron las 70 semanas. Entonces ahí dice el versículo 27, y dice, y por otra semana, y lo que se dice en estos días, dice, no, todavía falta una semana, porque cuando el anticristo venga, el anticristo se va a sentar en el templo que van a edificar. El anticristo nomás está esperando el templo que están haciendo en Jerusalén para que él tome posesión de él. Pues se va a quedar esperando, porque el templo de Dios ya fue edificado y es un templo espiritual. Alabado sea su nombre. Es un templo espiritual que Dios ha edificado y existe y existirá para siempre y no será destruido. Entonces el rey, cuando se da la orden, se van Nehemías con mucha gente, se van a edificar las murallas y empiezan a tener oposiciones, empiezan a venir los enemigos y paran la obra por 15, 16 años ellos de trabajar, y empiezan ellos a ocuparse en sus casas, empiezan a edificar sus casas y se olvidan de la obra del Señor. Y Dios manda al profeta y le dicen: ustedes están muy tranquilos edificando sus casas, poniéndolas hermosas, y mi casa está desierta. Y le reprende el Señor. Y ya cuando entra el rey Darío, les abre otra vez las puertas y empiezan a trabajar en el templo del Señor. Entonces aquí vemos cómo Dios usa los días, las semanas. En sí nosotros vivimos en días paganos. Todos los días, o sea, los nombres, quiero hablar, los nombres son paganos. Por ejemplo, usted ha visto que el mes de agosto agosto de 8, septiembre es el séptimo mes, septiembre, octubre, el octavo,
November, noveno, diciembre, décimo, o sea que está todo volteado. Pero aquí lo que estamos viendo en este momento es las 70 semanas de Daniel, que las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y ahora la iglesia de Cristo es la que camina en victoria, y no es una iglesia de cemento, es una iglesia que camina rumbo al reino de los cielos. ¿Cuántos van al rumbo al reino de los cielos? Amén. Vamos rumbo al reino de los cielos. Póngase de pie, amado hermano, en esta tarde, y vamos a darle gracias al Señor, y esperando que es un poco complicado el tema, pero que le quede bien claro ahí que la otra semana, a la mitad de la semana, iban a matar al Mesías. Y ese fue cuando Cristo murió ahí en la cruz. Amén. Aleluya. Incline su rostro ahí donde está y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que se glorifique, que nos siga dando fuerzas para seguir adelante. Aleluya. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Padre, en este momento, mi Dios. Bendigo tu precioso nombre, Señor. Padre, tú hiciste maravillas en aquel tiempo, Padre. Hiciste grandes cosas, Señor. Padre, y ahora en este día, Padre, has extendido tu misericordia y sigues haciendo grandes cosas. Padre, te pido en este momento por cada uno de los que estamos en este lugar, por cada uno de los que venimos, Señor, aquí a este lugar, a glorificar tu precioso nombre, Señor. Si aquí hay una persona afligida, Señor, si aquí hay una persona, Señor, que se siente que no es aceptada, mi Dios, si hay una persona, Señor, que anda pasando por tribulaciones, por problemas, Padre, ministrale ahí donde está, mi Dios eterno. Padre, te pedimos, Padre, junto con la iglesia, mi Dios, que te glorifiques de una manera especial. Padre, que tú administres las necesidades de tu pueblo, Señor, la necesidad de la iglesia, Señor, que va caminando en estos días, Padre, esa iglesia espiritual, Señor, que tú has levantado, Padre, esa iglesia, Señor, que va de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, Padre, y que Satanás no puede destruir, Señor, que ningún hombre puede destruir, Señor. Padre, tu iglesia, Padre, donde quiera que esté en el mundo entero, Señor, Padre, fortalécenos, Señor, fortalece a todo hermano que nos escucha a través de internet, Padre Santo, a cada hermano que está escuchando, Padre, te pedimos, si es la iglesia del Señor, Padre, bendícelos allá donde están, Señor, y que sean, Señor, bendecidos en gran manera, Señor. Te pedimos, Padre, por la iglesia que va en este mundo, Señor, caminando, Señor, por fe. Te pedimos por nuestros hermanos que están pasando, Señor, persecución en otros países. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están siendo muertos en este momento, Señor, por causa de seguirte, Señor. Por causa de la fe, mi Dios, nos unimos en este lugar, Señor, tu iglesia, a pedir por aquellas necesidades, aquellas personas, Señor, que están en estos momentos, Señor, en aquellos lugares sufriendo, Señor, donde no hay libertad espiritual, Señor, para alabar tu nombre. En aquellos lugares donde no se puede levantar las manos y glorificar tu nombre. Te pedimos por aquellas personas, aquellos hermanos, Señor, que habitan, Señor, en opresión en aquellos países. Mi Dios eterno, te pido, Padre eterno de gloria, que bendigas y le des fuerzas como de búfalo, Señor, a tu iglesia, Señor. Te pedimos por Jerusalén, Señor. Te pedimos por Israel, Señor. Te pedimos por la salvación, Señor, de todos ellos. Padre, bendice, Señor, a este pueblo. Bendice Israel, Señor. Padre, danos fuerzas para seguir caminando, Señor, hacia el rumbo, hacia el cielo, Padre, donde tú moras, mi Dios. Tu palabra dice que este lugar es un lugar temporal. Tu palabra dice que somos peregrinos, aleluya, en esta tierra, Señor. El peregrino va de paso, el peregrino no es de este lugar, el peregrino de rato no está. Padre, en este momento, Señor, yo te pido, Señor, que nos fortalezcas. Aquel que viene débil en esta tarde, aquel que viene triste, Señor, en esta tarde,
aquel, Señor, que se siente solo, Señor, aquella persona, aquella hermana, Señor, que se siente que está solo, mi Dios. Padre, tú obras allá en lo más íntimo de su corazón. En lo más íntimo, Señor, tú penetras allá en el corazón, Señor, y tú, mi Dios, obras. Y tú, Señor, tratas en esas necesidades, Señor. Somos hombres y mujeres débiles, Señor, que solamente confiamos en tu poder, que solamente confiamos en ti, Señor. Nuestras fuerzas vienen de ti, mi Dios. Padre, fortalece al pueblo, fortalece a tu iglesia, Señor, que está en todo el mundo, Señor, donde quiera que nos escuche. Padre, fortalécelo, Señor. Desde aquí de Riverside, Padre, tu iglesia, Señor, pide, Señor, por todos en el mundo entero, mi Dios, para que sean, Padre, ellos sean, Padre, fortalecidos. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias en esta tarde, Padre eterno, aleluya. Gracias, aleluya. Dale gloria al Señor, aleluya. Gracias, Padre, aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Damos gracias a Dios por la palabra de Dios. Entendemos, hermanos, el mensaje, ¿verdad? Que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sabe qué, hermano? Muchas de las veces ensuciamos ese templo. Muchas de las veces ensuciamos, y nuestro hermano nos compartió allá en el campamento, de que se ensucia el templo por medio de lo que usted oye. Por estos oídos entra basura y ensucia el templo de Dios. Y por estos ojos entra basura y ensucia el templo de Dios. Pero también, hermanos, por medio de nuestra boca también se ensucia de basura el templo de Dios. Y el templo está muchas veces en condiciones deplorables.